Bienvenidos a la Biblioteca de la Historia, una biblioteca de la historia que detrás de estas cortinas os explicaremos cosas alucinantes que han pasado en nuestra historia de la humanidad. Y hoy la historia que os vamos a contar no os va a dejar indiferente. Una historia, la de Sandra Wesch, una mujer joven que se quedó viuda con 29 años y que su último deseo fue que la enterraran con su mejor ropa interior, con su mejor ropa, con sus mejores joyas y utilizando de ataúd su Ferrari. Os lo contamos aquí en la Biblioteca de la Historia. Adelante, vídeo. En este programa hemos hablado muchas veces de la muerte y de las diferentes formas de morir, desde los sombreros con pararrayos hasta los paritorios después de la muerte. Esta gran historia que os contamos hoy, la de una joven millonaria, traspasa cualquier línea ficticia entre lo que es la realidad o la misma ficción. Pero hablaremos de nuestro personaje y de esa guapa y joven mujer. Hablamos de una millonaria que solo tenía 39 años de edad cuando cruzó la delgada línea que separa a los vivos de los muertos. Ella es Sandra Wesch, que tras su fallecimiento asombró a todos con su extravagante testamento y lo que pedía con él para ser enterrada. Sandra dejó escrito en los papeles notariales en forma de testamento que su único ataúd sería uno de sus lujosos Ferraris. Este testamento evidentemente fue cumplido para acatar así su voluntad. Nadie diría que en una discreta tumba hay enterrado un Ferrari con su propietaria dentro. Sandra fue enterrada dentro de uno de sus Ferraris, que eran de su propiedad, sentada al volante. Pero además de su Ferrari preferido, Sandra también fue enterrada con su ropa interior, su vestido preferido, además de las joyas que ella indicó para ese excéntrico testamento, según sus palabras, para darle más glamour al Ferrari. La tumba, como hemos dicho, parece por el exterior la tumba de cualquier persona normal, pues solo hay una pequeña lápida que reza con el nombre de Sandra Wesch y los años de nacimiento y su defunción, que son los años 1939 y 1977. Bajo esta pequeña lápida hay enterrado en un cajón de cemento un Ferrari dentro, y está también el cuerpo sentado, como hemos dicho, en el asiento del conductor con las manos puestas al volante. Una verdadera caja del tiempo, a que seguramente, después de los siglos, los arqueólogos y historiadores del futuro se lleven una buena sorpresa. El coche donde descansan los restos de Sandra Wesch es un Ferrari 330 América. En su testamento dejó claro que no quería que nadie, después de fallecer, tocara ni usara su vehículo. Por eso era primordial que fuera enterrado en él. Sandra Wesch, mientras vivió, tuvo una vida de lujos como joyas, coches, fiestas y eventos de la alta jet set. Ella estaba casada con un magnate de una petrolera del estado de Texas. Ella y su marido vivían en el lujoso y exclusivo barrio de Beverly Hills. Pero esta boda duró poco, pues a la edad de 29 años, Sandra Wesch se quedó viuda. Su marido, con el nombre de Iker Wesch Jr., murió a la edad de 34 años en el año 1968. Tras quedarse viuda, Sandra Wesch heredó toda su fortuna. Este trágico hecho hizo que cayera en una depresión constante, en la que tuvo que ponerse en manos de especialistas. Los psicólogos que la trataron indicaron que Sandra Wesch tenía comportamientos paranoicos y los informes médicos que salieron publicados en alguna revista hablaban de comportamientos psicóticos. En su mesita de noche, tras su muerte, se encontraron cientos de medicamentos que seguro usaba para la ansiedad y la depresión que sufría tras la muerte de su marido. Esta ansiedad y depresión por la pérdida de su marido hizo que la vida de Sandra se desplomara al suelo, como si de un castillo de naipes se tratara. Esta inestabilidad y su depresión duraron hasta el mismo día de su muerte, un 10 de marzo de 1977. Pero curiosamente, Sandra no murió de una sobredosis, como por ejemplo el rey del rock and roll, Elvis Presley. Curiosamente, Sandra murió a consecuencia de unas graves secuelas de un accidente de coche que había tenido un año antes. ¿Por qué había hecho testamento? Pues muy fácil, la respuesta es la siguiente. Quien administraba su fortuna
le convenció de hacer testamento antes del fatídico accidente de coche. Haciendo caso a su gabinete de abogados, así lo hizo. Paradójicamente, toda la fortuna que ella había heredado de su fallecido marido regresó a la familia de este, a través del hermano de su marido, quien era el único heredero de Sandra West. En fin, una historia que os hemos contado aquí para ustedes en esta humilde biblioteca de la historia y que esperamos hayan disfrutado de este reportaje tan curioso sobre esta millonaria, joven y guapa Sandra West, que fue enterrada en su Ferrari. Pues bien, ya lo han visto ustedes, Sandra West, una excéntrica mujer en la cual se quedó viuda y hizo que su Ferrari, ese Ferrari 330 América, fuera su ataúd, haciendo que la metieran en un gran cajón de cemento con el Ferrari dentro y ella sentada al volante en el asiento del conductor. ¿Os imagináis la cara de esos arqueólogos de aquí 200, 300 o 400 años que encuentren esa tumba, saquen ese Ferrari y se encuentren el resto de huesos apoyados en el volante? Excepcional historia que os hemos contado, excepcional esos arqueólogos que se van a quedar con la boca abierta y excepcional este testamento que hizo valer por sí misma Sandra West tras una larga depresión a causa de la muerte de su marido, una depresión que la llevó a consumir muchos fármacos antidepresivos, pero que al final murió por un accidente de circulación un año después. Como os digo, os quiero y hasta el martes que viene, amigos. Adiós.